Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a nuestra reunión virtual de este domingo 18 de abril de 2021. Gracias por acompañarnos, gracias por conectarte por este medio. Y pues esta mañana vamos a seguir nuestro estudio del Evangelio de Juan. Seguimos pues ya casi terminando, pero ya llevamos más de un año con este grandioso Evangelio. Y nos toca estudiar esta mañana el capítulo 20 y del versículo 24 hasta el 31. Pero antes de entrar de lleno en este pasaje, me gustaría, dejando claro la diferencia, me gustaría empezar dejando clara la diferencia entre lo que es un pretexto y una condición, porque nos va a ayudar mucho a entender qué está pasando en este pasaje. Un pretexto, por definición, es un motivo que damos, un motivo que decimos para justificar algo que estamos haciendo o algo que estamos dejando de hacer. Mientras que una condición es un requisito necesario para que algo ocurra. Entonces, para poder entender esta diferencia entre el pretexto y la condición, vamos a suponer que alguien te invita a una carne asada en su casa, ¿no? Y ¿qué pasa o qué tiene que suceder en tu cabeza, en tu corazón, para que tomes una decisión? Por ejemplo, si tú tienes hambre, la persona te cae bien y te encanta la carne asada, pues es un sí directo, es muy fácil entenderlo y dices, sí, claro que sí, a qué hora nos vemos y listo. Pero si tú tienes dudas y a lo mejor necesitas que te convenzan un poquito, es cuando empiezas a poner condiciones. Empiezas a decir cosas como, bueno, ¿qué vas a dar? ¿Qué vas a servir? ¿Va a haber postre o no? O cosas como, ¿quién más va a ir? ¿No? Y cuando pones condiciones, lo que estás fijando en realidad son requisitos que si se cumplen, entonces sí aceptas la invitación. Entonces, por ejemplo, si la persona te dice, no, pues vamos a dar arrachera y va a haber salsitas y para este calorón que está haciendo va a haber un helado de limón y además van a ir tus otros amigos, bueno, entonces, claro que dices que sí. Entonces, en ese momento decides que sí, porque las condiciones que fijaste, pues te las cumplen y pues estás muy contento y claro que sí vas. Pero cuando no quieres ir, o sea, y es una decisión que ya tomaste, simplemente no quieres ir, es cuando a lo mejor empezamos a usar los pretextos. No decimos directamente no, no quiero ir, muchas gracias, sino que decimos algunos pretextos. ¿Y a qué suenan o cómo suenan los pretextos? Pueden ser cosas como, híjole, pues fíjate que ando a dieta, ¿no? Y no la quiero romper y además, pues no tengo cómo ir a mi casa después de que termine la reunión y no quiero estar afuera porque mi piel está un poco sensible, entonces no quiero que me dé el sol. Y empezamos a decir cosas así. Y en este tipo de pretextos, cuando hablamos así, a lo mejor la persona que te invitó te puede decir, pues fíjate que justo íbamos a dar lechugas y ensalada porque algunos de los que van a ir están a dietas, entonces no te preocupes, no vas a romper tu dieta. Y en cuanto termine la reunión, yo con mucho gusto te llevo a tu casa, entonces por eso no te preocupes. Uy, y el tema del sol tampoco te preocupes porque acabamos de terminar un techito en el patio que está padrísimo, entonces no te va a dar el sol. Entonces, como ves, ¿qué dices? Y aquí es donde surge el problema, porque tú no querías ir. Entonces, aunque te cumplan todas estas cosas que tú estás diciendo, que se llaman pretextos, no vas a ir porque ya habías tomado la decisión. Entonces, cuando hablamos de temas de fe, de cuestiones que a lo mejor podemos o no creer, pasamos por este mismo proceso de decidir si creemos o no creemos. El pasaje precisamente que nos toca estudiar esta mañana es un claro ejemplo de esto. Es un pasaje que muchas veces se relaciona con la incredulidad, pero si lo analizamos más a fondo, podemos ver que en realidad es un ejemplo increíble del amor que Dios nos tiene. O sea, de que Él no tiene problemas con demostrarnos quién es Él y siempre y cuando estemos dispuestos a creer en Él, Él nos lo va a demostrar. Además, en este pasaje también vemos el propósito central por el que Juan escribió su evangelio. ¿No? Es precisamente que todos los que lo podamos leer creamos o tengamos los elementos suficientes para creer que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo podamos tener vida en Él. Entonces, este pasaje es lo que debe provocar en nosotros es que debemos analizar si para las cosas que Dios nos dice estamos poniendo pretextos o estamos poniendo condiciones o si simplemente las creemos y las obedecemos porque es lo que Él nos dice.
Entonces vamos a leer el pasaje. Acompáñame a Juan 20, del 24 al 31. Y dice así: Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Le dijeron pues los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Él les dijo: Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y les dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hasta ahí vamos a leer la palabra de Dios. Padre Santo, te damos muchas gracias porque podemos reunirnos, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Podemos estar en la comodidad de nuestro hogar, a un clic de distancia, Señor, escuchando tu palabra. Te pido por favor que cualquier persona que esté escuchando este mensaje, permitas que tu Espíritu Santo se mueva en su corazón, Señor, que lo lleve a convicción, que provoque un incremento en su fe, Señor, con el mensaje que tú tienes esta mañana para nosotros, Señor. Te pido que los bendigas y nos guardes, Señor, de todo lo que está pasando en el mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, este pasaje, un poquito para entender el contexto, sabemos que Jesús ya había resucitado y se le había aparecido a algunas personas, como a las mujeres que vimos la semana pasada, y también a los discípulos. Y como era de esperarse, pues después de que se les aparece Jesús, empiezan a platicar entre ellos. Empiezan a platicar con las personas que no habían visto a Jesús. Y uno de ellos es Tomás. El versículo 24 y 25 dice que Tomás, uno de los 12, no estaba con ellos cuando se apareció Jesús la primera vez. Y los discípulos le dijeron, o sea, al Señor hemos visto. Entonces, Tomás aquí no estaba por alguna razón, como suele suceder en la vida. No puedes estar siempre en el lugar correcto, en el tiempo indicado. Y pues Tomás no estuvo ahí cuando se les había aparecido Jesús. Pero cuando le dicen que al Señor habían visto, él no les cree. O sea, él no les cree. Y por este pasaje, Tomás se gana el apodo de Tomás el Incrédulo, ¿no? Es un pasaje muy famoso. Pero la verdad es que no se me hace tan justo que le digan así, por lo que leemos en los otros evangelios y en el mismo evangelio de Juan. Como por ejemplo Marcos 16, del versículo 10 al 11, cuando María, se le aparece Jesús a María, dice que yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Entonces los otros discípulos tampoco le creyeron a María de que había visto a Jesús. Tan es así que salieron corriendo a ver el sepulcro para comprobar esto. Y como vimos la semana pasada, ellos estaban encerrados, estaban en un lugar encerrados por miedo de los judíos, cuando por fin se les aparece Jesús. Y también si somos analíticos un poco más a detalle, pues María tampoco lo había creído, porque les había dicho que iba a resucitar, les había dicho todas estas cosas y sin embargo ella fue al sepulcro. Entonces, Mateo 28, por ejemplo, versículo 17, también nos dice que cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. O sea que aún viéndolo estaban dudando. A lo mejor no sabían si estaban alucinando, si estaban viendo algo en su mente, pero dice que aquí dice que dudaban. Entonces, cuando se les aparece Jesús a los discípulos, les tiene que mostrar sus manos y les muestra su costado para que supieran que era Él y que en verdad estaba ahí con ellos. Entonces todos los discípulos dudaron y no le creyeron a Jesús, que les iba a decir que ya les había dicho que iba a resucitar. Entonces, tampoco los discípulos creyeron cuando María les dijo que ella lo había visto. Entonces, podemos ver que todos ellos creyeron hasta que vieron a Jesús. Pero entonces, ¿qué diferencia vemos con la reacción de Tomás, con el caso de Tomás? Y
lo único que vemos aquí en el Evangelio de Juan es que Tomás puso condiciones, ¿no? O sea, los otros discípulos, al no creer, salieron corriendo a comprobar esto que estaba diciendo María. Pero Tomás, al escuchar esto y no creerlo, él puso condiciones. Él dijo que hasta que no sucediera esto, él no podía creer. Hasta que no viere sus manos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en el costado, no creeré. Entonces la Biblia nos habla, no mucho, la verdad nos habla poco acerca de Tomás, pero por lo poco que vemos era alguien que le gustaba estar seguro de las cosas. O sea, Jesús, por ejemplo, hablando que tenía que irse al cielo, ¿verdad? Preparar un lugar para ellos y que iba a regresar y ese tipo de cosas que Jesús les estaba diciendo en Juan 14. Jesús le dice que sabían a dónde iba y que sabían el camino. Pero Tomás luego duda y dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Entonces él no se queda con la duda. O sea, le pregunta a Jesús y Jesús le contesta, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Pero Tomás parece ese alumno que no se queda con la duda, que no le da pena preguntar y que él quiere estar seguro. Entonces, gracias a él, ¿no? O sea, todos los otros alumnos que teníamos la duda, podemos obtener la respuesta que a lo mejor nos dio miedo preguntar o nos daba nervio, ¿no? Entonces, gracias a Tomás, pues aprendimos este versículo tan famoso, ¿no? Que yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, lo que quiero resaltar con estas condiciones que deja Tomás es que la decisión no estaba tomada. O sea, es decir, él no dijo, no creo, esto es imposible, no creo para nada que Jesús haya resucitado. Sino que para él tenía que pasar algo más, tenía que ser a lo mejor algo más tangible para que él creyera. Y, y esto no es tan raro. O sea, en el Antiguo Testamento tenemos varios ejemplos de este tipo de situaciones. Pero hay uno que me gusta mucho, que me brinca, que se parece a esto que estamos viendo con Tomás. En el tiempo de los jueces, cuando la nación de Israel estaba siendo atacada por los madianitas, ¿no? Se le aparece el ángel de Jehová a Gedeón. Esto lo encontramos en Jueces 6. Y le dice que él iba a salvar a Israel. Entonces, Gedeón dudando, le pregunta, oye, espérame, o sea, yo estoy viendo algo muy distinto, o sea, ¿dónde están las maravillas de Jehová que nos contaban nuestros padres? ¿Dónde está todo lo que hizo para sacarnos de Egipto? O sea, yo no lo veo. Estamos aquí sufriendo, ¿verdad? Porque estas personas vienen y nos roban nuestras cosechas. O sea, ¿cómo me vienes a decir que Jehová y todo esto? O sea, no lo veo, no lo estoy creyendo. El ángel de Jehová le vuelve a insistir, no te preocupes, tú vas a librar a la nación de Israel. O sea, no te estoy enviando yo. Entonces ahí Gedeón como que dice, ay, pues, ¿quién eres, no? ¿Con quién estoy hablando? ¿Por qué no me das una señal para que yo sepa, pues, que eres alguien que es enviado por Dios? Y le dijo, dame oportunidad de ir por un cabrito y unos panes sin levadura para ofrecértelos. Y el ángel de Jehová le dice, sí, ok, está bien. Entonces ya va a traer el cabrito y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová le dice que ponga la carne y los panes sobre una peña, sobre una roca, y después toca la carne con la punta de su báculo. Y nos dice la historia que sale fuego de la peña y consume la ofrenda. Entonces en ese momento él se da cuenta de que era el ángel de Jehová el que le estaba hablando. Entonces más adelante nos cuenta la historia que los madianitas y los amalecitas se reúnen a pelear con Manasés. Y Jehová le vuelve a decir a Gedeón que los va a derrotar, aunque eran numerosísimos, como, o sea, innumerables en cantidad. Y vamos a leer lo que dice Gedeón, cuando Dios le dice que él los va a derrotar. En Jueces 6, 36 al 40 dice así. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí si aún hablaré esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche
Lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Entonces aquí vemos lo que está diciendo Gedeón nuevamente. O sea, él quería estar seguro que Dios lo estaba enviando. Y no lo prueba una vez, sino lo prueba dos veces, así como, demuéstrame bien. Entonces, después de esto, Gedeón cree. Y viene esta historia muy famosa, ¿no? De los madianitas y los amalecitas, que eran innumerables. Y Jehová con solamente 300 hombres le da la victoria a Gedeón. Entonces, a lo mejor podemos pensar que si Gedeón pidió señal, ¿no? Y dudó de lo que Jehová le estaba diciendo, a lo mejor pensamos, ay, qué bárbaro, le faltó fe. Sin embargo, Gedeón aparece en la lista de los héroes de la fe que encontramos en Hebreos 11. O sea, a lo mejor era otro tipo de fe la que tenía Gedeón, en el sentido que necesitaba estar seguro. Pero una vez que estuvo seguro, entonces sí creyó y obedeció y cumplió lo que Dios quería hacer con él. Entonces estas dos historias, tanto de Tomás como Gedeón, o sea, no, a mí no me sorprende en lo personal que hayan tenido dudas, que Gedeón y Tomás hayan dudado, porque se me hace muy natural. Y yo creo que lo he vivido muchas veces. Como persona nos falta la fe. O sea, tenemos este problema de tener falta de fe. Pero lo que sí me impresiona es la respuesta que Dios tiene con ellos. Si leemos en nuestro pasaje de Juan, el versículo 26, dice que 8 días después, o sea, después de que le platican a Tomás que habían visto al Señor, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Me impresiona que Jesús sabía las condiciones que Tomás había puesto. O sea, nadie le había platicado. Estamos hablando de 8 días después. Y sin embargo, Jesús le cumple esas condiciones para que creyera. O sea, de esa misma forma en la que Dios muchas veces, como vemos en la Biblia, le cumplió las condiciones a las personas, como la historia de Gedeón, para que creyeran. O sea, Él no tiene problema en cumplir esas condiciones, porque el punto era que creyeran. Porque no eran pretextos. En estos dos ejemplos no eran pretextos, eran condiciones. Y lo vemos claramente porque en el momento que Dios cumple estas condiciones, ambos creyeron. Nosotros muchas veces tenemos falta de fe. Muchas veces queremos creer, pero híjole, nos falta algo. Porque somos débiles. Porque dudamos de la grandeza de Dios o porque no entendemos con quién estamos tratando. Pero si entendemos esto, tenemos el entendimiento de que le podemos pedir las cosas. Y Él nos va a ayudar a creer. Porque Él nos conoce. Él sabe perfectamente de qué pie cojeamos. Entonces, como dice el Salmo 103:13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Entonces Él sabe que necesitamos de Él hasta para creer. O sea, es algo que necesitamos su ayuda en absolutamente todo. Y lo buscamos, lo tenemos que buscar para que Él nos ayude a creer. En Marcos capítulo 9 encontramos una historia de cuando Jesús sana a un muchacho que está endemoniado. Y hay una pequeña interacción con el papá de este muchacho que me gusta mucho, porque dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. O se le está diciendo, claro que creo que lo puedes hacer, pero ayúdame con mi incredulidad. Sabemos después, como nos dice la historia, que Jesús lo sana. Y sin duda, después de ver esto, el Padre creyó. El Padre creyó en Jesús. Entonces, si nosotros queremos creer, Él nos ayuda con esta parte que cojeamos, con esta incredulidad que a veces tenemos. Precisamente porque Él quiere que sepamos quién es. Quiere que creamos en Él. Quiere que tengamos vida en Él. Si no, no hubiera hecho todas estas grandes señales en público para que todo el mundo se enterara. Lo hubiera hecho escondidas. Pero gracias a Dios no fue así. Entonces, si regresamos a nuestro pasaje, ¿no? Cuando dice Jesús en el versículo 27, que una vez que le cumple las condiciones a Tomás, le está diciendo un poquito más,
lo quiere llevar un paso más allá, un paso para que sea más maduro, para que crezca más, y le dice, y no seas incrédulo, sino creyente. O sea, porque Jesús estaba buscando que él creyera. Porque el chiste era llegar a la respuesta que le da Tomás. O sea, lo que estaba buscando Jesús era eso. Por eso, precisamente, estaba de acuerdo con cumplir esas condiciones. O sea, si Jesús no hubiera querido, hubiera pensado que estaba mal lo que estaba haciendo Tomás, no le hubiera cumplido sus peticiones al pie de la letra. No, de mira mis manos, mete tu dedo aquí, mete tu mano en mi costado, porque es lo que quería, a lo que quería llegar Jesús, como vemos en el versículo 28, que dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Porque una vez que le demuestra que Él es Dios, una vez que lo convence, le dice, Señor mío y Dios mío. Y es exactamente lo que Jesús quiere que nosotros, a lo que Jesús quiere que nosotros lleguemos. A conocerlo a tal punto que decimos, Señor mío y Dios mío. Y ese es el objetivo. Y eso es lo increíble de tener a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios que te está buscando y que quiere que creas en Él. Entonces, las palabras que siguen, lo que sigue en el versículo 29, en este caso van más allá, porque nos dejan ver qué es lo que sigue en cuanto a su plan y que es fundamental para que otras personas también puedan conocer a Jesús. Vamos a ver lo que dice el versículo 29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. O sea, bienaventurados los que no vieron ni creyeron, porque no todos van a poder ver lo que tú estás viendo, Tomás. O sea, qué bueno que creíste, pero bienaventurados los que creen sin ver, ¿no? Y porque ahorita a lo mejor nosotros lo entendemos muy bien, pero, o sea, nosotros no íbamos a poder ver eso que vieron porque Jesús se iba a ir al Padre. Entonces empezamos a entender qué venía después. Y lo que ellos pudieron ver fue algo que nunca había sucedido. O sea, una persona resucitada con un cuerpo nuevo, con un cuerpo glorioso. No era como la resurrección de Lázaro o de la jovencita que resucita a Jesús o todos los que hemos visto en el Antiguo Testamento. No era una resurrección normal porque no era un cuerpo normal. Si ponemos atención al tipo de cuerpo que tenía Jesús con lo que leemos, es muy diferente al nuestro. Por ejemplo, podía atravesar paredes o lugares encerrados. Hemos visto ya 2 veces que estaban encerrados con las puertas aseguradas porque estaban escondiéndose de los judíos, y Jesús aparece en medio de ellos. Podía además parecerse a alguien más o esconder su apariencia porque varias personas que estuvieron platicando con él no sabían que era Jesús. Entonces a lo mejor podía cambiar su aspecto, ¿no? Podía aparecer y desaparecer al gusto, pero además también podía comer y beber cosas, porque también lo vemos aquí narrado. Y otra cosa, podía tener agujeros en las manos o agujeros en un costado, tanto que alguien podía meter su mano en ese agujero y pues estar bien. Entonces vemos claramente que este era un cuerpo muy diferente y algo que nunca había sucedido, algo que nunca habían visto, pues prácticamente nadie. Entonces, con todo y todo, aunque es algo que nunca había sucedido, esto no es un pretexto para no creer. Y la Biblia tiene muchos ejemplos así. Desde aquellos mares y ríos que se abrieron de par en par para que cruzara su pueblo, o aquellas veces que cayeron granizo del cielo para derrotar ejércitos completos, ¿no? Hachas de metal que flotaban en el agua, niños que nacen de mujeres estériles, o ese bebé que nació de una mujer virgen. O sea, el hecho de que nunca haya sucedido algo no es pretexto para no creer. Porque el punto de todo esto, el punto de todas estas historias, el punto de lo que nos dice la palabra, es para que nosotros lleguemos al punto de decir, ¿creemos o no creemos? Como veíamos al principio. O sea, o crees simplemente por lo que dice Dios, y amén, y vas a ser bienaventurado por creer así, o crees a lo mejor porque Dios de alguna forma cumple tus condiciones para creer y te convence que Él es Dios. O si no, lo que dices a lo mejor son puros pretextos, porque en el fondo no quieres creer. Entonces, hay que recordar que es diferente el poner pretextos a poner condiciones. Si recordamos lo que pasó en el tiempo del ministerio de Jesús,
después de todos los milagros que nos narran los evangelios, los fariseos seguían pidiendo señales. O sea, llegó un punto en donde él les contestó que no les iba a dar ninguna señal más que la señal del profeta Jonás, y que iba a estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y ellos mismos, los fariseos, los sacerdotes, cuando Jesús estaba en la cruz, dijeron, por ejemplo, Marcos 15:31, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Creo que hasta aquí, hasta leyendo, puedes ver el tono de burla con el que lo están diciendo. Porque Jesús hiciera lo que hiciera, o sea, ellos no iban a creer, porque era una decisión ya tomada. No iban a creer en Jesús, eran puros pretextos lo que estaban diciendo. Y creo que por eso Juan hizo tanto énfasis en el propósito de su evangelio, como vemos en el 30 y el 31. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el objetivo, el para qué. Para que el que lo lea pueda creer y creyendo tengamos vida en el nombre de Jesucristo. Y este es el meollo de todo el asunto. De esto se trata. ¿Vas a creer o no vas a creer? Y así como Juan escribió estas cosas, no toda la Biblia, que es la palabra de Dios, tiene este propósito. Que conozcamos a Dios, que conozcamos su plan, que creamos lo que Él dice. Por eso está escrito todo eso. Y la importancia que tienen las escrituras o el efecto que deben de tener, lo vemos muy bien ejemplificado en Lucas 16. Encontramos aquí la historia del rico y Lázaro, ¿no? Estos dos personajes que mueren, y Lázaro se va al seno de Abraham y el rico se va al Hades, este lugar de tormento tan espantoso que se describe aquí. Y lo que le preocupa a este hombre rico que está en el Hades es su familia, porque dice, yo no quiero que mi familia termine aquí, o sea, que no termine este lugar. Entonces le dice a Abraham, en el versículo 26 y hasta el 31, le dice al padre Abraham, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, o sea, que enviara a Lázaro a casa de su padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Híjole, este pasaje a mí siempre me ha impresionado mucho porque yo he escuchado personas decir que, o sea, su condición para creer es que alguien se levante de los muertos. Si alguien se levante de los muertos y me dice o sea, me viene y me cuenta que el cielo existe, entonces sí le creería. Pero dice aquí, ¿no? O sea, que tienen la Biblia. Y si no oyen lo que dice la Biblia, si no le hacen caso, si no creen a lo que dice la Biblia, porque está hablando de Moisés y los profetas, dice que tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y lo que me llama muchísimo la atención es que es exactamente lo que hizo Jesús. Jesús se levantó de los muertos, pero además venció a la muerte. O sea, no solo resucitó para después volver a morir, resucitó para siempre, para vivir para siempre en un cuerpo glorioso. Y hay muchísimos testigos de esto. Entonces, no tienen pretexto. El que se levantó de los muertos es Dios mismo. Y aún así, pues mucha gente no cree, porque son pretextos, porque es una cuestión, es una decisión ya tomada, el no querer creerle. Entonces no le tenemos que buscar mucho. O sea, para que la gente crea, tenemos que predicar la palabra de Dios. Tenemos que hablar a tiempo y fuera de tiempo, para que la gente escuche lo que Dios tiene que decir. Como dice su palabra, la fe es por el oír y el oír por la palabra. Pero hay un tema con la fe, hay un tema con este asunto de creerle a Dios, que creo que a lo mejor no entendemos muy bien o no lo hablamos como lo encontramos en la Biblia. Porque la Biblia habla mucho de la incredulidad. O sea, la Biblia habla mucho de este tema. Un ejemplo es Hebreos 3, versículo 12.
Dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. O sea, básicamente lo que está diciendo es que si no le crees, tienes un corazón malo, porque esto te aleja de Dios. Otro lugar en donde encontramos la incredulidad es en una lista de cosas tremendas, como en Apocalipsis 21:8, que dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, vean nada más con qué empieza la lista. O sea, y vean también en compañía de qué tipo de fichitas vemos aquí a la incredulidad. O sea, creo que todos entendemos lo grave que sería que Dios nos considerara homicidas, o fornicarios, o hechiceros, o idólatras, ¿no? Todas estas cosas son, pues, claramente algo muy malo y muy grave. Pero antes de todas estas cosas que menciona esta lista, encontramos a los cobardes y a los incrédulos. Y están juntos, ¿no? Están juntos porque muchas veces van de la mano. O sea, tener el coraje, tener la valentía de creer lo que Dios dice, muchas veces no creemos por miedo. La cobardía está en esta lista y la incredulidad está en esta lista. Entonces esto está tremendo. Porque si regresamos al tema de nuestra carne asada, en donde pues tenemos o pensamos que tenemos esta libertad de escoger si queremos ir o no. O sea, en este mundo, en este momento, estamos viviendo en una época en donde creo que la gente, con el paso del tiempo, ha confundido lo que significa la libertad de elegir. O sea, ellos piensan que a lo mejor tener libertad para escoger lo que yo quiera, o sea, no significa que lo que escogemos es correcto. O sea, la libertad para escoger no significa que lo que escoges es correcto. O sea, yo tengo libertad de escoger si digo la verdad o si digo una mentira. Si es cierto, tengo esta libertad de hacerlo, pero no es correcto si digo una mentira. O sea, el tener la libertad de escoger no significa que lo que escoja está bien, cualquiera que sea mi elección. Porque tengo libertad de escoger si adultero o no. Sí es cierto, tengo esa libertad de escoger si lo hago o no, pero no es correcto. O sea, no es correcto si lo hago. Y con el tema que estamos viendo esta mañana, con el tema de la incredulidad, vemos algo muy peligroso. Porque a lo mejor escojo no creer y aparentemente no tiene grandes consecuencias inmediatas o a lo mejor no te meten a la cárcel o incluso pues puedes fingir que sí crees pero en el fondo no crees. Pero la verdadera gravedad que tiene la incredulidad es que te aleja del Dios vivo, te aleja de Él en esta vida y te aleja de Él para una eternidad. Entonces, después de ver este pasaje, yo te preguntaría, ¿qué opinas de Tomás el incrédulo? ¿Le seguirías llamando así? O sea, creo que no le podemos llamar así incrédulo porque a final de cuentas sí creyó. A lo mejor dudó, a lo mejor necesitó un poquito más, un empujón, necesitó que Jesús le comprobara algo, pero terminó creyendo. ¿Me explicó? Y en este pasaje vimos el proceso que él tuvo que pasar para llegar a la conclusión de que Jesús era su Señor y su Dios. Y creo que lo vemos aquí para que entendamos que esa misma preocupación que Jesús tuvo con Tomás, la tiene con cada uno de nosotros. Y por eso dice, bienaventurado el que cree sin ver. ¿No? Si tú eres de esos, de los que crees sin ver, amén, vas a ser bienaventurado. O sea, si tú crees solamente porque lo dice Dios y punto, amén, sigue así, qué bendición. Pero también si necesitas un empujoncito, creo que también es válido pedirlo. O sea, si tienes alguna condición para creerle, está bien, pídesela. Busca su palabra, busca que te conteste de una forma porque es un Dios vivo. Solamente asegúrate de que no sea un pretexto para no estar creyendo. Que no estés dando pretextos, sino condiciones. Porque en el momento que te las cumpla, no vayas a poner, bueno, es que no me refería a eso o alguna de esas cosas. Si tú pones una condición y te la cumple, que tu conclusión sea la misma de Tomás. Señor mío y Dios mío. Entonces, ¿qué te hace falta para creer que Jesús vino a morir por ti? Para creer que vino a darte salvación. Y la Biblia es muy clara, nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Y eso es lo que dijo. A eso vino, es precisamente a lo que vino. Entonces es necesario que lo creas para que tú tengas esta vida eterna. Entonces, lo increíble de esta fe en Jesucristo es que no es solamente para salvación. O sea, la recibimos, amén, gloria a Dios, sino que esta fe en Jesucristo es la única forma en que podemos vivir bien. Como dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Porque no se trata solamente de nuestra salvación, se trata de agradar a Dios con todo lo que somos, con todo lo que hacemos, con todo lo que pensamos. Se trata de buscarlo, se trata de creer lo que Él dice y de tener esa esperanza en todas las promesas que nos ha dejado. Porque si Dios es un Dios vivo en tu vida, o sea, vas a correr a la gente que te rodea, vas a decirles Jesús vive. Y te invito, no, o sea, te invito a que lo vengas a ver, a que lo vengas a conocer, porque, o sea, es lo máximo y eso es lo normal, lo que debería pasar en nuestra vida. Entonces, de la misma forma que Juan escribió su evangelio precisamente para esto, para que la gente lo leyera, para que la gente pudiera creer que Jesús era el Mesías, era el Hijo de Dios, y de esta forma tener vida en Él, de esta misma forma que lo hizo Juan, nuestras vidas deberían servir para lo mismo. Porque en el mundo hay muchísimos tipos de personas y todos nosotros somos diferentes. Pero como vimos en este pasaje, que nos explica la forma en la que Tomás llegó a creer, o sea, la gente que está a nuestro alrededor también tiene que saber cómo llegamos nosotros a convencernos de que Jesús es nuestro Señor. O sea, ponte a pensar, hubo algo para ti en lo personal que te convenció, ¿no? Ese momento o momentos o situaciones en donde tú llegaste a tomar esa decisión, que en ese momento te convenciste de que Jesús era el Señor. Y seguramente hay alguien allá afuera que se parece a ti, que necesita lo que Jesús te dio a ti para convencerte. Y esas personas son las que tenemos que encontrar, son las que tenemos que alcanzar para compartirles lo que Jesús ha hecho con nosotros, lo que Dios ha hecho, para que ellos también puedan creer. Tal vez tú en otro tiempo fuiste incrédulo, pero sigues así, o sea, pero si sigues aquí es porque todavía tienes la oportunidad de creer. Como dijo Jesús, no seas incrédulo, sino creyente. O sea, ¿qué estás esperando? ¿Que Jesús te aparezca? ¿Que Jesús haga algo? Ponte a pensar de corazón. Lo que Jesús está diciendo es que no seas incrédulo. Cree en lo que Él dice, cree en su palabra, cree en lo que Él hizo porque vino a salvarte a ti. Y si seguimos aquí es porque todavía tenemos la oportunidad de compartir. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer hasta que Jesucristo regrese y podamos demostrarle al mundo que creemos en Él, que podamos agradar a Dios con nuestra vida y con todo lo que Él ha hecho para nosotros. Entonces, acompáñame a orar para terminar esta mañana. Padre Santo, te amo, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por este ejemplo tan claro que nos dejas de Tomás, Señor, que a lo mejor no creyó a la primera, a lo mejor necesitó un empujoncito, Señor, pero gracias porque nos muestras tu amor, que tuviste la paciencia, la misericordia de mostrarle tus manos, Señor, de mostrarle tu costado para que Él se convenciera de que tú eras el Señor, de que tú eras su Dios, Señor. Te pido por favor que toques nuestros corazones, Señor, que tú nos convenzas, que hagas lo que necesites hacer, Señor, para que creamos en ti, Señor, para que te entreguemos nuestras vidas, Señor. Te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por estos ejemplos que tú nos das, Señor, porque nos acercan a ti. Nos acercan a ti cuando sabemos que tú eres un Dios vivo, que estás ahí listo para contestarnos, listos, que nos estás buscando desde el momento en que nacimos, Señor. Te pido que te podamos buscar más, Señor, que busquemos agradarte con todo lo que hacemos, Señor, para poderte glorificar con nuestra vida y que cada día más personas te conozcan. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Espero que esta predicación haya sido de bendición para tu vida. Compártelo si crees que a alguien le puede servir. Y si estás aquí en La Paz, pues espero que nos podamos ver pronto nuevamente en persona. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.